Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta nueva mesa de la tarde titulada Mercado Editorial Independiente Indígena y del Caribe Anglófono. Entonces, para esta mesa recuerden que tienen la posibilidad de escuchar la traducción simultánea hacia el inglés o hacia el español, puesto que tendremos a dos ponentes, Dante González, de la editorial Pacarina, Perú, y Rachel Rodríguez Guayán, de la editorial Maya Buch en Guatemala, quienes hablarán en castellano, mientras que Christine Randall, desde Jamaica, de la editorial Ian Randall Publishers and University of West Indies Press, pues hablará en inglés. Entonces también les pido paciencia después a la hora de la conversación que vamos a tener entre ellos, que les demos el tiempo a los intérpretes, ¿no? para traducir las preguntas y la respuesta. Entonces, como un poco de paciencia a la hora de seguir el diálogo. Bueno, so thanks so much everyone for being here. I will be very happy to introduce Kristen Randall. I will do this in English, and then for the two other speakers, we will present their work in Spanish, together with my colleague, Professor Luis Martín Valdivieso Acosta, who is also in the Center for Latin American and Caribbean Studies here at Brown. Christine Randall is a strategic, solutions-oriented, and results-driven publisher with over 15 years of market-leading commercial management and over 20 years of broad-based experience in all areas of publishing operations. A qualified attorney at law, she earned her Bachelor of Laws in 1993 at the London School of Economics and Political Science. She was then admitted to the Bar of England and Wales at Gray's Inn in 1994 and the Bar of Jamaica in 1995. She was previously the managing director of Ian Randall Publishers from 2007 to 2022, where she oversaw the development and expansion of the title list and the company's global reach. Christine is now the director of the University of the West Indies Press, having taken up the appointment in January 2023. Congratulations for this new appointment. Please. Rachel Rodríguez Guayán es maya cachiquel, guatemalteco, tiene una maestría en gerencia para el desarrollo sostenible, es autodidacta en diversos campos vinculados a la educación bilingüe, la traducción y a los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios. Es coordinador del proyecto editorial de Maya Buch para la elaboración de textos para el aprendizaje de 8 idiomas mayas. Además, participó en la creación de las 18 escuelas normales bilingües y en la elaboración del currículo nacional base vigente en Guatemala. Ha sido consultor en UNICEF, Fundación Nueva Esperanza de Río Negro Rabinal, Ministerio de Educación, el organismo judicial, el PNUD y USAID. Ha publicado, entre otros escritos, Introducción a la cultura maya, La educación bilingüe es un derecho de los pueblos maya, Jinká y Garífuna, Sistema de numeración maya, El idioma centro de nuestra cultura. Paso ahora a presentar a Dante González Rosales, quien es peruano. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de maestría en antropología andina en la misma casa de estudios. Fue codirector de la revista Limen, Cultura y Literatura, y de la plaqueta de poesía Soto Voce. Trabajó en el Instituto de Estudios Peruanos, en el programa Leer es estar adelante. Es uno de los fundadores de la Casa de la Literatura Peruana, donde se desempeñó como director del Fondo Editorial en el 2019. En la actualidad dirige el sello Pacarina Ediciones. Sus investigaciones se han publicado en diversas revistas y compilaciones. Bien. Bueno, pues gracias por todas esas introducciones. Entonces vamos a empezar. Les propongo que empecemos un poco
así como presentando el proyecto de cada una de sus editoriales, que nos cuenten un poco dónde comienza este proyecto, en qué momento, cuándo, cuáles son digamos, las principales líneas también editoriales que han seguido manteniendo a lo largo de los años, y después seguiremos hablando un poco de los desafíos y también de los proyectos futuros para vuestras editoriales. Pero empecemos un poco dando un paso atrás en el tiempo y que nos cuenten justamente cómo se sitúan ustedes dentro del contexto local, tanto lingüístico como cultural de sus países, y cómo entra entonces su editorial en este marco más general. Muchas gracias. Podemos empezar con Christine. Will you be ready to start? You ready for me, Erica? Please. Thank you so much for the invitation. I feel a bit of an outsider since my Spanish is very rusty, and I am the only solo English speaker on the panel. I hope that we will still be able to have a conversation at the end of things. You must forgive me. My presentation is going to be verbal. Please. In the way of just giving you a bit of my background and my experience. And as it turns out, my experience as of right now is a bit unique because I have experience both as a commercial trade publisher and now even just for 4 months as a university press publisher. So I've been in publishing for about 23, 24 years. I started with my family business and grew up through the ranks. So I have a sort of intricate knowledge of all aspects of the publishing. And according to my father, as a last act of decolonization, I have been released to the University of the West Indies to help them or to lead the university press in a new direction, in a new dispensation. I give you that background because, to be honest, I'll start with the challenges. The challenges have not changed in the 20-odd years that I have been in the business, and what it has forced me to do is to become innovative in how we get things done. So in 2009, Keith Nurse, when he was director of the Sir Sridath Ramphal Center for International Trade Law Policy and Service at the University of the West Indies in Barbados, in 2009, he presented a paper he was commissioned to do a paper study for CARICOM, generally on the creative industries, but of course, much of what he identified relates to books and publishing as well. Yes, it was called the creative sector in CARICOM, economic and trade policy dimensions. And he identified a number of challenges, the first one of which, of course, is fiscal. Yes, as publishers, I'm not sure about my LATAM colleagues, but as publishers, no bank wants to give you financing. Yes, you can't use your commissions or your earnings as security. And so just the financial support of your endeavor is very difficult. You usually have to leverage personal assets in order to get your business started.
it's funny, I'll give you an anecdote. In 1938, Churchill said that the arts are essential to any complete national life. The state owes it to itself to sustain and encourage them. And while we all believe that, unfortunately, in our part of the world, there are very few, the state is simply not in a position to dedicate the kind of resources that are necessary to support the arts, of which publishing is a part, and book publishing is a part. And I'll give you a funny story. About a year ago, or 18 months ago, I was speaking to a colleague in Canada who wanted me to co-publish a book in the Caribbean. I ended up not doing it because, it had several deficiencies and so on. And he said, well, he's gotten a grant, so he's going to go ahead and do it anyway. And then said, what kind of grants do you have? I said, grants? What are those? Those kinds of things are simply not available. As I say, I'm unfortunately unfamiliar with the Latin American experience, but certainly within the Caribbean context, the fiscal support for what we do, it simply isn't there. And it is a matter of the reality of our economies and the fact that we simply don't have huge endowments. Right. So even in my new role here at the university, financing is also a problem because, as we know, universities are contracting, support for libraries are contracting, support for the university press is contracting as well. So the fiscal has always been a problem. Within the region, there is another, and when I say region, I'm speaking really about CARICOM, which perhaps is part of the problem. You have the Caribbean is seen more as a community rather than a union of states. And so the economic cooperation between countries in the Caribbean, and of course I'm speaking primarily the English-speaking Caribbean, just simply has never been as it should. The true project of integration and intra-regional trade and cooperation between our countries simply hasn't happened. And that is evident, for example, in the simplest measure with travel. I have to travel to 2 conferences in the next 2 months, and I still have to go through the US, and the conferences are both within the Caribbean region. It is, the routes through the US are more accessible and more cost effective. So, we have restrictive, despite the lovely things we say, we have restrictive border measures, restrictions between countries, and those kind of hindrances create difficulties as well. And then, of course, added to that, or following on from that, are the ever-present problem of distribution. Again, we have had to be innovative in our distribution methods. From my experience, again, we were able to, in my private sector capacity at Ian Randall Publishers, we were able to leverage long-standing relationships with colleagues in the US, in Florida in particular, which I won't go into the details, but the relationship has enabled us to maintain a warehouse in the US, in Florida.
which facilitates distribution worldwide, quite frankly. It is more cost effective for us to distribute from the US worldwide. And the company does distribute worldwide as far as Australia, Europe, and the rest of the US and the UK as well. Wearing my new hat, what the press here has done is, of course, entered into a dynamic relationship again with a distribution partner in the US, which again facilitates distribution worldwide. So unfortunately or fortunately, we have harnessed the tenets of globalization to be able to get our products from our region to the rest of the world. So those things continue to be a challenge because, of course, they're costly. So shipping and so on. Yes, mitigated in the new digital dispensation. You can make so much more available, but the trade-off, of course, is that while your products are available digitally at the click of a mouse or the touch of a button, you have to sell that much more in order to cover your costs of production. Because even though you're not printing, there are still production costs. So, you know, that is the benefit comes with a challenge. So, Christine, sorry to interrupt you for a second, because you are raising here different issues that in fact are very common to other Latin American countries. We were talking previously today about different questions related to challenges in terms of financial support, distribution, but also the geographical position, right? In this particular case of the Caribbean, but more broadly, the continental somehow isolation that is still felt by Latin American and Caribbean countries in regard to Europe or the US, no? The giant from the north or from Europe that are there either to legitimize what is produced in our region, and then at the same time bringing a lot of challenges, right, in terms of actual production and distribution of whatever is produced in Latin America and the Caribbean. So because of this, that's why also we wanted this panel today, in addition to the ones we already had or we're going to have later this afternoon, because it was important to us to cover really the broad spectrum of the region in terms of languages and geography, right, and include the English Caribbean also as part of this discussion, together with the Andean region and then Central America. So if you allow me to, because then we will come back on all this discussion together, I would like also to give the floor to other two speakers. And Absolutely. Thank you so much, because your testimony was really fantastic to open also to other realities. So I would like now to ask Rachel from Maya Buch to introduce, bueno, voy a pasar al español. Rachel, entonces, si usted puede, entonces ahora un poco presentarnos Maya Buch. Bueno. Muchísimas gracias. Bien, Dios Chivoy Bonojesh, Lumari y Guachá, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes la historia de Maya Buch. Aquí les voy a presentar lo que hemos logrado obtener y quizás en una segunda parte en qué condiciones lo hemos hecho. Realmente este es un tema muy importante porque Maya Buch empezó en 1989, sobre todo editando una agenda maya que tiene el calendario de 260 días. Actualmente ya tiene todo el sistema.
A la fecha hemos editado cerca de 160 títulos, solo durante el 2019, antes de la pandemia, logramos hacer 40 títulos en diferentes idiomas, que ustedes ven: Chutujil, Mam, Quiché, Cachiquel, Quechí, Poconchi y Anjobal. Estos idiomas casi nos permiten llegar al 80% de población indígena. Esta es nuestra sede en la ciudad capital, está en la Quinta Calle, 161, zona 1, en el centro histórico. Es una casa que nosotros convertimos en tienda, el frente del edificio. Sobre todo nosotros, para poder sobrevivir como editorial en Guatemala, no tenemos suficientes lectores. Como no tenemos suficientes lectores, teníamos una manera de sobrevivir estos 33 años es ofreciendo servicios editoriales. Entonces, a todos los servicios editoriales nosotros les presentábamos numeración maya, además de la arábiga, incluir títulos bilingües, adicionar elementos culturales utilizados con dignidad. También superando estereotipos muy comunes en libros de Guatemala de clase, etnia, género o de lugar de residencia. Generalmente vemos más aspectos urbanos que rurales. Y sobre todo incorporar el tema de lectura fácil, oraciones cortas sobre todo. Hemos hecho libros como estos que ustedes aparecen aquí: Contemos, el Popol Vuh, libros de lectura, también libros para el emprendimiento, historia, cultura e idiomas mayas. Sobre todo tenemos la más amplia colección de poesía de Humberto Agabal, uno de los mejores poetas indígenas de Latinoamérica, lamentablemente recientemente fallecido. Nosotros tenemos 20 de estos libros de él y los distribuimos, y son de los libros más vendidos de la editorial. Los últimos 8 años nos hemos dedicado a responder a una necesidad básica de nuestro país, que es el aprendizaje del segundo idioma nacional, que está en el currículum nacional base desde el 2004. Sin embargo, no ha sido posible generalizar el aprendizaje, pero nosotros hemos ido avanzando en estos últimos 8 años para generar toda una serie de textos, y ahora dotados con QR para que tengan los alumnos y los docentes acceso a los audios en internet. Aquí tenemos, ustedes ven, toda la colección de primaria y de básicos de Cachiquel, y estamos construyéndolo para los otros idiomas de Guatemala. Aquí tenemos ejemplos del MAM, del Pocomam, del Terchí, del Quiché, para primaria y también para básicos. En términos de básicos, sea séptimo, octavo y noveno grado, ya tenemos muchos. Aquí tenemos del 1, 2 y 3 niveles completos. Una cosa central en la cultura maya ha sido el sistema calendárico. En todas las universidades más grandes del mundo y los museos más grandes del mundo le dedican una parte a la civilización maya, pero esa parte que le dedica a la civilización muchas veces está vinculado con el sistema calendárico maya. Y nosotros tenemos aquí este afiche grande que ustedes ven en central, es un afiche calendario perpetuo que realmente hemos tenido mucho éxito para distribuirlo en el Sistema Nacional de Educación, para que los alumnos y los maestros puedan obtener ellos información diaria. Tenemos agendas, también ven ustedes agencia de bolsillo gerencial. Hemos ido innovando. Aquí ustedes en el lado derecho de su pantalla ven una agenda construida con tapa de madera de teca. Realmente la madera de teca es una madera preciosa, muy dura, que aguanta tener láminas de menos de 4 milímetros, entonces hace ideal para usarla como para tapa de esta agenda. También hemos dedicado al tema de la tecnología, incorporado los números mayas para hacer fuentes TrueType y hacer muy fácil la administración de los números en todos nuestros libros. Y también hemos ido creando fuentes para los glifos mayas para hacerlo mucho más versátil su uso, salvapantallas, fondos de pantalla, y estamos en proceso de construcción una aplicación para que uno de los calendarios mayas, el Cholquij, que establece la visión, la misión de las personas, lo podamos tener de amplia difusión. Les decía que en Guatemala el problema no podíamos nosotros haber vivido solo de libros, entonces nos dedicamos también a juguetes.
y juegos educativos. Aquí ustedes ven un tridóminos con números mayas, tenemos un moturere y tenemos nosotros le llamamos cajbe para enseñar los días del calendario de manera lúdica. Qué maravilla, todo el mundo está También, diciendo acá qué maravilla. Bueno, perdón. Sí, muchas gracias. Sí, yo quería hablar del contexto, pero mejor el resultado. Vamos a hablar no desde los dolores del parto, sino del niño. Y luego vemos aquí el cajbe, el nuktzig, que es el Scrabble, solo que en idioma cachiquel, quiché, castellano, y ahora lo tenemos en más idiomas. Tenemos el juego matemático acá para hacer operaciones de aritmética, suma, resta, división y multiplicación, y siempre incluimos videos. También tenemos este juego de Hikobash, que es un dispositivo para aprender el sistema de numeración maya. Las operaciones de aritmética incluyen manual y video de uso. Este dispositivo fue premiado con el premio a la innovación educativa del CONCYT del 2015 de Guatemala. Y ha sido uno de los juegos educativos mucho más vendibles que hemos tenido. También hacemos juegos de memoria con los números mayas, con animales, un alfabeto móvil muy útil para preprimaria, para saber cómo van escribiendo en diferentes idiomas y para hacer llegar a la cantidad de fichas que tenemos por cada uno de estos juegos. Estudiamos textos amplios, hacemos estadística, cuántas veces se repite cada una de las letras para lograr poderlas concentrar en 120 fichas para poder armar la mayor parte de palabras de los idiomas. Rashe, vamos a También, tenemos un poco de tiempo que nos queda, entonces por ahí si vamos cerrando, siento mucho tener que cortar, no quiero cortar, pero... Yo solo hasta aquí llego. Perfecto. También hacemos USB, tazas, playeras, Lo que les estoy diciendo es que no podemos vivir solo de libros. Hemos hecho otras cosas. Ahora para el futuro sí vemos libros. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, estamos volviendo al tema de lo que mencionaba justamente antes Christine, ¿no? Que es la cuestión de cómo financiar esos proyectos y hacer que sigan existiendo, ¿no? Mantener la sostenibilidad de esos proyectos pese al tiempo y pese al hecho de que no reciben ayuda estatal. Entonces, todas las invenciones que están haciendo y de diversificación de materiales que producen justamente forma parte de lo mismo en realidad. Le pedimos ahora a Dante que introduzca la editorial, el proyecto de Pacarina Perú. Y para esto vamos nosotros a compartir pantalla. Por favor. Dante, si quiere empezar. Sí, por favor. Buenas tardes. Yo agradezco, por supuesto, a Erika, a los organizadores, también a Luis Martín por la invitación. Y, cómo no, a felicitar a Rachel y a Christine por el trabajo que están desarrollando. Nosotros somos Pacarina Ediciones de Perú. Y ahí está bien, y tenemos nuestro origen más o menos en las aulas sanmarquinas, cuando nosotros estudiábamos literatura, ya por la mitad a mediados de los 90, cuando ingresamos a San Marcos, y fueron fundamentales para nuestros inicios 3 cursos. El curso de literatura quechua, que lo dictaba el profesor Manuel Larru, quien también dictaba el curso de taller editorial, y otro curso también fundamental que lo dictaba el profesor Gonzalo Espino, que era literaturas étnicas y orales. Es así como nosotros vamos a ir trazando tres puntos sustanciales, digamos, ejes en nuestra propuesta o en nuestro desarrollo como editorial. Pero antes de eso tuvimos la experiencia de elaborar una plaqueta que era básicamente de poesía, y que eso dio paso a trabajar una revista, Lima en Cultura y Literatura, que llegó a 5 números, el primer número el 2002, y luego de eso nos aventuramos, por supuesto, en una editorial, Andes Books, el 2006, que por cuestiones administrativas, formales, tuvimos que cerrarlas, ya que la SUNAT, que es esa institución que grava impuestos y termina cerrando negocios, nos la cerró porque nos impuso una multa muy grande que no
podíamos cómo pagarla, entonces tuvimos que refundarnos y nos refundamos, para nuestra suerte, como Pacarina Ediciones, y ya teniendo claro tres ejes que los digo de inmediatamente. Uno de los ejes que llamó nuestra atención era la ausencia de producción en lenguas originarias, ¿ya? Y además otra de las ausencias eran los trabajos, discursos sobre estas lenguas originarias, ¿ya? Básicamente ensayos, y pensábamos más en quechua y en literaturas amazónicas. Y el otro eje era también un poco involucrar el trabajo de autores que se venían o que venían publicando en el interior del país. Entonces esos tres ejes nos llevaron a publicar hasta el día de hoy unos 200 títulos que tenemos desde el 2009, y que progresivamente hemos venido a organizarlas en 11 bibliotecas, que les voy a comentar en un momento, y que eso ha dado pie a que ganemos con 3 de nuestras publicaciones en 3 oportunidades el Premio Nacional de Literatura en la categoría de lenguas originarias. Siguiente, por favor. Y yo quiero un poco que visualicen estas estadísticas. Son estadísticas formales de la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces, si es que uno inicia en el 2008, las publicaciones formales no es que casi, son inexistentes a nivel de lenguas originarias, es la segunda fila. En el 2009, coincidentemente con nuestros trabajos, asumo que es por nuestros trabajos también, llegamos a tener presencia a nivel de lenguas originarias en las publicaciones, y han sido constantes de crecimiento hasta el 2019, que es hasta donde hacen el balance la Biblioteca Nacional, y se ha llegado a establecer un 14% de las publicaciones, del total de publicaciones que se hace ese año. En quechua se han venido a publicar el 2008 9. Esas 9 deben ser las que no están formalmente, digamos, inscritas, pero que sí existen. Y el 2019 es cuando comienza, digamos, a tener presencia formal hasta el 2019, que se llegan a publicar 58, digamos, títulos, entre ellos los nuestros. Pero en esta gráfica número 15, que está ahí mismo, lo que quiero recalcar es que a pesar de todo eso, ese crecimiento, al 19 no llega a ser el quechua, solo en lenguas originarias en quechua no llega a ser ni el 1%, está en el 0,69%, y en otras lenguas que debe involucrar al aymara, al huampis, aguajún y demás lenguas amazónicas, está en el 0,33. Sumados, igual no llegan ni al 1%. Siguiente, por favor. Esta tabla la he construido a partir de las adquisiciones que ha hecho el año pasado el Ministerio de Cultura. Bueno, licitó 650 títulos. Entre esos 650 títulos solo aparecen 14 títulos en lenguas originarias, y de esos 14, solo uno en lenguas originarias amazónicas. Los demás son básicamente quechua. Y aymara no aparece tampoco, que es una lengua grande en el Perú. Y en cantidad de ejemplares, de los 67.466 en lenguas originarias, se ha adquirido el Estado 2.292 frente a los 65.174 que lo hace en español. Entonces los porcentajes van creciendo progresivamente, y ahí estamos seguramente contribuyendo nosotros. Siguiente, por favor. Eso lo vamos a ver posteriormente. El siguiente, por favor. Y lo que sí quiero es presentarles un poco nuestro catálogo, cómo hemos venido organizando. Por ejemplo, es una biblioteca Willay, que es enteramente escrito en quechua. Esta no tiene traducción, y es justamente una de estas novelas, Ajopampa, que es la que ganó el Premio Nacional de Literatura en el 2018. Siguiente, por favor. Perdón. La Biblioteca de Poesía Quechua es otra de las bibliotecas que sí son bilingües, ya es básicamente quechua y castellano.
Se ha venido construyendo y estamos ya alrededor de 12 títulos más o menos. Acá están los más, digamos, ilustrativos que nos acompañan. El siguiente, por favor. La biblioteca Tlaquilpacha, que es una suerte de combinación de una lengua centroamericana y una quechua que quería articular para dar a entender la idea de hombre-mundo, es con la finalidad de trascender un poco nuestra frontera temporal y territorial para construir un corpus en lenguas originarias, pero a nivel de Abya-Yala, es decir, a nivel de Latinoamérica. Es por eso que ahí hemos publicado quechua castellano, aymara castellano, mapuche castellano, aguajún castellano. Entonces vamos insertando progresivamente, digamos, otras lenguas y ir un poco ampliando nuestro panorama con el fin de construir un corpus latinoamericano. El siguiente, por favor. Le faltan 2 minutos. ¿Perdón? Tenemos todavía 2 minutos porque después vamos a pasar a una pregunta final. Biblioteca Quilcacuna, que es uno de los ejes el que llamó la atención. Esta biblioteca es importante porque es la que va reflexionando en torno a los discursos andinos amazónicos. Entonces, esta biblioteca es básicamente elaboración de libros sobre la base de tesis. La mayoría de las 22 publicaciones de esta colección han sido con antelación tesis doctorales, de magíster y de licenciatura. La siguiente, por favor. Cahuachi, que es una biblioteca que ha rescatado documentos como el caso de Azucenas Quechuas de 1905 o de Huámbar en el caso que es de 1937, o también el caso de Benjamín Saldaña Roca, que es el que denunció las atrocidades en la época del caucho a Arana, y Gamaliel Churata, que es otro de los autores ya hoy día consolidados y que nosotros de alguna manera en su momento fuimos rescatando. La siguiente, por favor, y última. La penúltima, esta biblioteca de poesía es de alguna manera la que comienza a articular a autores regionales. Acá he puesto solo poesía, hay también narrativa. Entonces acá es porque hay muchos de los que están acá han sido laureados en su momento con el premio Copé de poesía. La siguiente, por favor. Y la biblioteca Illa, que es básicamente la de difusión, donde hay también ensayos breves y narrativa corta, ¿no? Con eso yo puedo cerrar esta primera parte, ¿no? Erika, sí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres por este panorama alrededor de sus proyectos y por mostrarnos también, ¿no? Realmente los libros mismos o los otros productos culturales, producciones culturales que llevan a cabo en sus editoriales. Nos quedan 5 minutos, desafortunadamente, y voy a dejar que el profesor Valdivieso haga una pregunta final y les pido que contesten brevemente. Es una pregunta contundente, así que queremos una respuesta contundente y poderosa. Bueno, yendo rápido a esta pregunta, quisiera que nos digan, bueno, ¿cuál es el contexto histórico-social que da sentido a esta misión de publicar textos en idiomas y culturas originarias, como dijo Dante, en Abya-Yala? Esta es una pregunta que, claro, sobre todo está pensando en las realidades de Perú y Guatemala, pero si tienes una pregunta que se centre más y una pregunta un poco quizás general para todos, que puede ser, ¿cómo ven el futuro de sus proyectos? ¿No? Estamos hablando de problemas de financiación, problemas de lectoría, problemas de distribución. ¿Cuál es el deseo? ¿No? Si tienen que expresar un deseo para el futuro, ¿cuál es el deseo más urgente que quisieran ver realizado en el futuro? Christine, if you want, you can start. I didn't understand any of that. The question is, if you think about the future, right, of your work in the context of the
the Caribbean, everyone here was mentioning questions of bilingualism, multilingualism. If you had to think about like a desire that you have for the future of your publishing house and in general for the book market in the Caribbean, which would be this urgent desire, urgent dream? Urgent is relative, but I feel that the opportunity for South-to-South cooperation, we simply haven't explored that. And I mean, I think my being on this panel is evident of that, because certainly within the English-speaking Caribbean, we don't foster, I think it's changing, but we don't foster a development of a second language. And that is a major hindrance. But absolutely, it would be both in terms of widening the market and distribution and channels for all of us, all players in the industry across the Caribbean and Latin America. It would be good to see more South-to-South cooperation, really. Yeah, that was mentioned today before already in the context of independent Latin American publishers. Rache y Dante? Si quieren, continúo yo. Bien, el contexto histórico. El contexto histórico creo que nos ha sido muy afín a nuestros propósitos, o de repente nosotros nos hemos adaptado a ese contexto porque había una suerte de emergencia, de revaloración de las lenguas originarias a nivel de Latinoamérica. Yo creo que no es solamente fenómeno peruano, sino atraviesa todo Latinoamérica. Entonces, en esa coyuntura permitió que estas necesidades, nosotros las pudimos identificar y entonces nos aventuramos en ese propósito de elaborar este proyecto Andes Book, que fue inicialmente, que luego se transformó en Pacarina Ediciones, con el ánimo pues de formar estos corpus que ya estamos de alguna manera consolidando, ¿no? Las oportunidades, digamos, de generar publicaciones son todavía muy precarias, digamos, no hay autores, o en todo caso no se han despercudido de los temores, no se han todavía convencido de que tienen que publicar. Tampoco hay un apoyo a partir desde políticas de Estado que permitan, digamos, que parezcan más autores. En su contraparte, la lectoría también es deficiente. Si bien es cierto, hay quechohablantes, hay marhablantes, hablantes en lenguas amazónicas, pero es distinto el proceso de lectura. Entonces también adolecemos digamos, de formación en ese sentido, y los proyectos de educación bilingüe que se han generado, que se vienen dando, todavía son deficientes, digamos, o son muy básicos, y no tiene todavía el eco suficiente para poder generar una lectoría autónoma, digamos. Es por eso que a veces las ediciones bilingües facilitan esa ayuda. Gracias. A nivel digamos, de formalidades, seguramente las instituciones son muy, muy crueles. En este caso, la SUNAT, por ejemplo, es para nosotros muy, muy cancerbera. Negocios pequeños está pisando talones, pero con negocios muy grandes, Telefónica, mineras, etcétera, son muy benevolentes. Entonces, digamos, todavía esas desventajas tenemos. Igual con las transnacionales, la Biblioteca Nacional tiene una política de Estado, la ley de libros, que termina beneficiando a transnacionales, y editoriales independientes todavía no las hay. Hay que también hacer un poco de mea culpa desde las editoriales independientes, porque la formalización, el aspecto legal de su constitución también es recién, digamos, no se da, es de manera, o se da de manera informal, ¿no? Gracias. Entonces, ahí se puede ir conjugando algunas cosas, y no me quiero apropiar del tiempo. Si es que podríamos ampliar algunos aspectos. Gracias. Tendríamos que hacer una jornada sobre eso solamente con ustedes. Dante, perdón, Rache,
La bien, última palabra para el usted. sentido que el editorial Mayabuj inició en 1998. Entonces, realmente era aportar a la democracia lingüística del país. Digamos, recién 1998. Entonces, digamos, estábamos todavía impulsando los acuerdos de paz y la valoración de los idiomas en todo el país no es la mejor. Tenemos una ley del 2003 donde generaliza la educación bilingüe para el país, pero no se da. Entonces, la editorial viene a hacer tiene sentido en aportar a la democracia del país. Yo le digo a mis connacionales guatemaltecos, ¿por qué le tienen miedo a la democracia? No, nosotros somos demócratas. Y entonces, ¿por qué todos los servicios públicos están solo en el idioma del Estado y no en el idioma de los ciudadanos? ¿Qué quiero para el futuro? Realmente una política lingüística donde no tenga una respuesta como, por ejemplo, el Banco de Guatemala, que tiene toda una red de bibliotecas en todo el país, donde dice, mire, Rachet, tan bonitos sus libros y sus recursos, solo que eso no es temática que nosotros podamos adquirir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Thank you so much, Christine, also for being here and representing within the Caribbean, the English Caribbean, and bringing also back English into this discussion. Our next panel, in fact, will be on translation and challenges of translating Latin American and Caribbean authors into from Spanish to English or other languages from the Caribbean. So thanks again for bringing this perspective. And we really hope to have you in the future and for a broader discussion. Thank you so much. Gracias.